Ore junto conmigo, quédese ahí sentado. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, que tú eres un Dios fiel y bueno, que tú eres un Dios grande. Como declaramos hoy, eres un Dios de poder. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como tú, Señor? No hay otro como tú, Padre. Tal y como dijo David a Goliat, Señor, tú vienes contra mi espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Qué Dios tan fuerte, qué Dios tan poderoso. A ese exaltamos en este día. Y Dios, queremos aprender de tu palabra, que es una palabra preciosa y eficaz, que no regresa vacía, que es la buena semilla, que es la espada de doble filo, que es tanta cosa poderosa para nosotros. De ella queremos aprender hoy día. Ven y enséñanos, Espíritu Santo, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Y así como nos has bendecido en esta iglesia, hemos orado también por las demás iglesias todos estos años, porque así creemos, Señor, que ellos son nuestros amigos y compañeros avanzando un solo reino, y ese es el tuyo. Y hoy pedimos una bendición sobre cada uno de ellos en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice amén. La semana pasada, que era el Día de las Madres, le dije, hey, tenemos 2 videos. Presenté un video y se me olvidó completamente el otro porque teníamos tantos videos. Pero por un lado me alegro porque va más o menos mano a mano con lo que voy a estar enseñando esta semana, y Dios mediante la semana que viene, por el contenido que Dios puso delante de nosotros. Pero quiero que usted vea ese testimonio de Gaby y su mamá Laura, que son unas personas preciosas, y en el Día de las Madres le grabaron esto, pero está tan de acuerdo con lo que Dios quiere hacer en ese día. Así que yo quiero que usted ponga atención a las pantallas, vea ese video y luego conectamos con la palabra de Dios. Creo que usted ahí. Okay. Mi nombre es Laura, mi hija Gaby. Yo hace 5 años aproximadamente que conocí del Señor. Estoy muy agradecida porque ahora puedo llevar a mi hija por un buen camino. Antes pues no conocía de Dios, pero gracias a Dios ya ahora puedo enseñarle a mi hija a que siempre hay que depender de Dios. En los momentos más difíciles es cuando Dios nos da la mano, y dejarle que es lo más hermoso que yo le voy a dejar, el saber que hay un Dios que está siempre con nosotras. Algo que mi mamá me ha enseñado entre estos 5 años caminando con el Señor es que ponga mi confianza en Dios, y en cualquier situación que esté, que si me caigo, que me levante y que no pierdas la fe. No pierda la fe. Tengo 2 cosas que mi mamá me ha enseñado entre chiquita y hoy de grande. Lo primero es, yo crecí viendo a mis papás, nunca se peleaban, pero como que yo sabía que estaban enojados porque nunca se hablaban. Pero nunca se peleaban enfrente de mí, nomás no se decían nada. Pero mi mamá, lo que yo aprendí de ella es que nunca dejó a mi papá sin comida, sin cuidarlo. Eso para mí me toca muy profundo, porque eso es lo que yo quiero ver en mi matrimonio en el futuro. Y la segunda cosa que yo he aprendido de ella es cómo ella maneja su dinero. Yo he aprendido a ser sabia con mi dinero. Ella me ha enseñado cómo guardar y cómo diezmar y cómo manejar muy bien mi dinero, y les doy muchas gracias. Ella me ha enseñado eso en mi vida, porque con todo eso que me ha enseñado he podido viajar a muchos lugares y hacer muchas cosas, y comprar mi propio carro con ayuda, con sus enseñanzas de ella. Pues yo siempre le he enseñado, he tratado de que ella primero, pues ahora que conozco de Dios, primero está Dios, y pues que ella siempre salga adelante, luche por lo que ella quiere y nunca se estanque. Luego que se cae, tenemos que levantarnos y agarrarnos de Dios para seguir, que nunca quiero que ella se quede abajo.
Ok, qué tremendo, qué testimonio tan precioso y es tan interesante. Hoy yo quiero hablar y creo que Dios me da suficiente material para quién sabe cuántas semanas, pero por lo menos hoy quiero comenzar hablando, ¿quién vela por tu vida? Así como Laura está velando por la vida de sus hijos, con Gabriela, con su hijo, con cada uno de ellos, yo creo que Dios hace algo bueno en nuestra vida. De hecho, el esposo de hermana Laura es el mejor, el único que no come pollo loco cuando se pelean. Gloria a Dios, ¿verdad? Como dice el testimonio, todavía le sirven su comidita en la casa. Pero, ¿quién vela por tu vida? Y el versículo que vamos a entrar en Hebreos capítulo 13 es un versículo tan interesante, es medio extraño. ¿Alguna vez ha tenido usted que hablar de lo que usted hace en su vida? Y medio autopromocionarse, por decirlo así. El versículo de Hebreos 13 que vamos a leer hoy es una autopromoción. Y es una autopromoción porque Dios quiere que hablemos acerca de qué es el pastorado. ¿Qué significa la posición de pastor? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Por qué existe? ¿Qué está trayendo la palabra de Dios a nuestra vida en ello? ¿Cuál es la importancia de que exista una persona como esa, un llamado como tal dentro de la iglesia? ¿Qué Dios está haciendo? Hablamos acerca de ellos, pero no sabemos qué significa. Y déjeme decirle, yo soy uno que nunca en mi vida me imaginé estar en esa posición. De hecho, nunca en mis planes de oración, de búsqueda, de crecimiento, me imaginé, deseé querer ser pastor. En ninguna parte de mi historia. Una vez hice un padre, yo quiero ser pastor, Señor, yo admiro. Nunca. Así que estar aquí es extrañísimo para mí. Y encima de eso, la cantidad de años que mi esposa y yo vamos haciendo eso, todavía es mucho más extraño para mí. Le voy a explicar por qué. Cuando leamos y aprendamos juntos en ese día, mucho más extraño. Porque Dios está haciendo una obra preciosa en cada uno de nuestros días. Hebreos capítulo 13 dice eso, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Vamos a leer juntos hoy. Y dice así, primero tengo que tener ojos para poder ver, gloria a Dios. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores. Le dije que era una autopromoción el mensaje de hoy, ¿verdad? Era un comercial propio. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13 nos da un parámetro, una idea general acerca de la vida del pastor y nos está explicando a nosotros que debemos considerar ciertas áreas dentro de lo que es esa decisión. Y Hebreos 13, el escritor de Hebreos, un porcentaje muy alto que sea Pablo, por la manera en que escribe, el tipo de tema que tiene, pero como no es específico, nadie le ha dado directamente a ello. Todavía es un debate. Digamos que fue Pablo, digamos que es esa persona enseñando acerca del pastorado, enseñando acerca de las personas que vayan y vean y qué está haciendo Dios y cómo trabaja y qué funcionase. Y dice, considerar a esos pastores y de esa manera tenga un pensamiento acerca de ellos que os hablaron, nos da una calificación de la palabra de Dios, no de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios. Y luego dice, fíjense cuál haya sido el resultado de su fe y cuál haya sido el resultado de ¿cuál es esa palabra? Conducta. Así que nos está dando un parámetro de cómo investigar y definir ciertas áreas en la vida de una persona que está en el propósito en el área del pastorado. Y eso es tan importante porque muchas veces el ministerio del pastorado ha sido o criticado o ultra exaltado. No hay un balance en muchas de esas áreas y queremos traer un poquito de balance acerca de lo que es la realidad del pastorado, qué es lo que Dios ve. Entonces, cuando nosotros vemos un versículo como ese, nos lleva a pensar en ello. La palabra pastor realmente, aunque existe en el libro, lo vamos a leer hoy, Pablo habla acerca de ello. Hay varias palabras que intercambian igual. Está la palabra obispo, está la palabra diácono. Tienen que ver con lo que se llama un supervisor, una persona que ve, revisa y ve la vida de otros. Entonces esas palabras en la Biblia se intercambian la una con la otra. Pero hay un llamado específico a lo que es el pastorado. Y viene la ilustración de pastor, obviamente viene del cuidado de las ovejas. Y hoy yo quiero cubrir solamente la generalidad de lo que yo he visto en estas verdades del pastorado. Y la primera verdad que usted y yo debemos tener, escuche eso, la primera verdad y la más poderosa de todas es esta: que Jesucristo es el pastor principal de sus ovejas.
La verdad principal y más poderosa sobre el ministerio en la iglesia, el ministerio del pastorado, es que Jesucristo es el pastor principal de sus ovejas. Su pastor no es una persona primeramente es Jesucristo. Y sobre esta iglesia, primeramente es Jesucristo. Nuestro pastor fundador, el pastor Jim Cobre, siempre decía en inglés: el pastor principal de Iglesia The Rock es Jesucristo. Siempre, hasta este día, siempre lo ha dicho y le enseña de esa manera. Y luego nosotros somos más que supervisores, discípulos, seguidores y servidores de Cristo, de acuerdo al llamado que Él pone sobre nuestra vida. Ahora usted pregunta: pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿A dónde le pongo la salsa para que me guste? ¿Verdad? Porque usted está dando una autopromoción de lo que usted hace. Esto es súper importante, porque hoy vamos a hacer el principio, la semana que viene definirlo un poco más. Pero su vida y la vida de su pastor, o cobertura religiosa en cuanto a su creencia, están conectadas de una manera profunda. Y yo quiero que lo entendamos, porque mucha gente tiende a ignorar eso. Hay personas que van a una iglesia y dicen: no, mi pastor y mi líder solamente es Jesucristo. Oh, eso es una verdad. Pero Jesucristo puso personas sobre sus vidas para ayudarlo a caminar y dirigir su vida. Así que no ignore una cosa con la otra, y necesitamos aprender esas verdades para tener un balance. O hay gente que han exaltado, en otros países se dan, se ven muchos, tal vez, tú sabes, ponen videos en África de personas abusando el llamado pastoral, personas en Latinoamérica abusando el llamado pastoral, y muchas veces hay personas que sí lo han hecho. Pero necesitamos entender qué es lo que Dios desea de nuestra vida. Entonces, ¿cómo yo puedo servir a una persona, a ese hombre, conectar con esa persona representada como pastor, entendiendo primeramente a Jesucristo? Está conmigo hoy día. Vaya a Juan capítulo 10, yo lo voy a leer de la versión antigua, Reina Valera antigua, Reina Valera actualizada, y dice así: Juan 10, mire cómo Jesús se autopromueve. Me encanta eso, porque yo estoy hablando del pastorado, pero Jesucristo lo hizo también. Así que yo no estoy haciendo nada que Cristo no hizo. ¿Okay? Juan 10 dice así, versículo 11: yo soy el buen ¿qué? Jesucristo dice a sí mismo: yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y luego califica qué significa ser un buen pastor, y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, que el llamado pastoral, la razón por la que ustedes recordar a su pastor, es porque parte del llamado pastoral tiene una inversión de la vida de la persona hacia el área donde Dios lo ha puesto. Mi hermano, es súper importante entender esto. Déjeme decirle algo, que cuando uno entiende eso es tan poderoso. Fue un pastor que se allegó a mi madre, a mi padre, cuando mi papá estaba en su lecho de muerte con un tumor cerebral inoperable. Fue un pastor que todavía no era ni pastor en aquel entonces, pero sí era líder de una iglesia, era diácono, anciano de una iglesia. Y fue ese hombre que le predicó la palabra a mi padre en el lecho de la muerte, el cual dio su corazón al Señor antes de fallecer, el cual mi mamá también lo hizo. Y fue a través de esa tragedia donde un diácono de una iglesia invirtió tiempo en mi familia, que nos trajo a los pies de Dios. Y hoy yo se lo agradezco con el alma, de que todos estos años, 40 años desde el fallecimiento de mi padre, hemos estado en el caminar de Dios, porque alguien tomó el tiempo de predicar la palabra de Dios a alguien. Súper importante, porque Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y Cristo ya lo hizo, dio su vida en la cruz por ti y por mí, para encaminarnos y darnos una opción, y darnos no una opción, darnos la única opción para la vida eterna con Dios. ¿Está conmigo? Siguiente versículo, versículo 12. Dice así: más el asalariado. Es decir, que hay personas que pueden tener la función, pero no tienen el llamado. Y de eso vamos a hablar más adelante. Es decir, porque Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y luego dice: hay un grupo que se llaman los asalariados. El asalariado, y que no es el pastor, hace una diferencia clara en entender eso. Recuerden, Jesucristo es el pastor principal de sus ovejas. Tanto usted y yo estamos bajo la dirección y cobertura del buen pastor. ¿Está conmigo? Súper importante. Y él dice: el asalariado no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve al lobo que viene y deja las ovejas. Patica, ¿para qué te tengo? Y huye.
y el lobo los arrebata y esparce las ovejas. Jesucristo dice, el que no es pastor, así dice en mi país, cuando la piña se pone agria, no está en el problema. Siguiente versículo, versículo 13, nos está dando una descripción. Él está hablando acerca, realmente eso era, él estaba dando la diferencia entre él como buen pastor y aquellos que eran los líderes religiosos del tiempo, que solamente estaban interesados en las personas que le siguieran y que dieran y que los afamaran, pero ellos no estaban dispuestos a dar su vida por ello. Era tan terrible la situación en Jerusalén, escuche eso, que los historiadores encontraron, oiga esto bien, un puente entre el área de la entrada de la iglesia por encima de donde entraba la gente, con tal de que el sumo sacerdote nunca se contaminara o se pusiera con la gente. ¿Se imagina usted? Jesús dice, no, eso es terrible. Sigo leyendo. Así que, dice aquí, el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. No le importa, mientras me den lo mío, yo no tengo que ver con el problema de esa gente. Versículo 14. Una vez más, Jesucristo dice, yo soy el buen ¿qué? Pastor. Yo soy el buen pastor. Y mire. Y conozco mis ovejas. Pero esa es la mejor frase. Y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Y él continúa diciendo en este versículo de Juan, en todo el capítulo Juan 10, de que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Así que la habilidad de dejarse dirigir por Dios tiene que ver con la habilidad de escuchar de Dios y de obedecer su palabra. De escuchar de Dios y obedecer su palabra. Y es por eso que la dirección y conexión entre un pastor dentro de la iglesia con el rebaño, con la iglesia en general, tiene que ver con la habilidad de juntos conocer, estudiar la palabra y obedecer y caminar juntos en la obediencia de la palabra de Dios. Mire, hermano, no hay cantidad de aceite que le echen en la cabeza, oración que le peguen y bibliazo que le den. Si usted no quiere cambiar, no cambia. No le gustó ese punto, está bien, a ver si lo arreglamos aquí. No, porque se lo estoy diciendo como es la cosa. Ok. Entonces, conocer estas verdades, yo quiero mencionar 3 cosas, las 3 preguntas más frecuentes que me han hecho a mí como pastor. Las 3 preguntas más frecuentes que me han hecho a mí como pastor, yo quiero contestarla hoy día. Tal vez no es esa la que usted tiene. Hey, si tiene preguntas acerca del pastorado, envíelo a través de Facebook o nos escribe a larroca@rockchurch.com, es nuestro email de la iglesia. Envíenos sus preguntas y si Dios quiere el domingo que viene, agarro tiempo y la contesto. ¿Está bien? Primera pregunta que siempre me hacen es esta: ¿cómo llego a ser pastor? ¿Qué hizo usted para tener el puesto que tiene? Dígame, pastor, ¿cómo llego yo a ser pastor? Número 1, yo no soy funcionario del gobierno. El presidente no me dio el puesto. ¿Está conmigo? A veces la gente tiene una mentalidad social pensando que esta cuestión es, como dicen en mi país, esta cuestión es con compadreo. Bueno, porque yo conozco un fulano y el fulano me dio el puesto. Esta cuestión es así, mis hermanos. La Biblia es clara en cuanto al proceso de todo lo que Dios desea a aquellos que sirven a su obra. Y déjeme decirle, todos, fíjese usted mismo, todos somos ministros de Dios. Toda persona en este lugar, no se mire usted, yo no, pastor, yo no. No, usted lo es, porque el pastor general de las ovejas es Jesucristo. Todos estamos asignados a hacer algo de parte de Dios, pero no todos estamos asignados a hacer la misma cosa que Dios desea para nosotros. Hay un versículo que define un poco eso sobre los ministerios. Dice así, Efesios 4:11 dice así: y él mismo, hablando acerca de Jesucristo, no de su compadre, ni del presidente, ni de nada así, ¿verdad? Y él mismo constituyó, mire lo que Cristo hizo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esa definición es súper importante, lo podemos ver en otro día, pero no quiero cansarlo con todas las cosas que hay en la palabra de Dios sobre esto. Y es tan importante que entendamos que lo que define lo que Dios quiere hacer en su vida, hay algo que se llama un llamado. Dígalo conmigo, llamado. Esto es súper importante. Nadie viene a las cosas de Dios, a ejercer las cosas de Dios, al menos que no tenga un llamado al área de Dios. ¿Qué es eso, pastor? Es una función específica que Dios da sobre la gente para hacer algo. Y eso es tan importante. El rey David es la mejor historia de esto, pero lo puede ver a través de toda la palabra de Dios. El rey David es uno de los mejores ejemplos. Dice la palabra de Dios que hay un hombre que se llama Isaí. Ese hombre tiene a sus hijos.
Y sus hijos eran, tú sabes, soldados, eran gente famosa con el rey Saúl. Un día Dios se cansó de Saúl porque no le obedecía, no escuchaba lo que él decía, y envió a Samuel, que era el profeta, y dijo: Samuel, ve a la casa de ese hombre que se llama Isaí, y en esa casa encuéntrame un muchacho que yo voy a ungir. Hágale, subraye esa palabra, ungir, poner aceite. Era un simbolismo del significado del Espíritu de Dios viniendo sobre tu vida. Y dice: ahí en esa casa, ahí está el próximo rey de Israel, un hombre de acuerdo a mi corazón. Uy, qué hermoso. Pero para usted entender esa historia, tiene que entender que la Biblia dice que Saúl, escuche esto, cuando Saúl fue ungido, dice la palabra de Dios, que él era más alto y buen mozo que todo en Israel, así como su pastor lo describió la Biblia. Increíble eso. No sé por qué la Biblia hace eso, pero así lo describió. Dice que así era el muchacho, ¿verdad? Así que Saúl tenía todas las cualidades que uno puede ver. David, sin embargo, aunque él sabía que era un joven buen mozo también, estaba haciendo trabajo pequeño. Llega Samuel y dice: Isaí, Dios me mandó a tu casa, que aquí es el próximo rey. Isaí, ¿está bien? Llaman al primer muchacho, al mayor. La Biblia es que, wow, altote, era del ejército de Saúl. Y dice Samuel en su corazón: este es. Agarra la botellita de aceite y yo dice: ese no es. Bueno, ni modo, vamos a sentarnos. Ese no es, trae el otro. Vamos. El próximo, trae el desfile, viene uno a uno. El primer desfile de belleza, ¿verdad? Traen el otro muchachón ahí, lo ponen. Y dice Samuel: este sí es, wow, fornido. Mira que agarra la botellita de aceite. Yo sé, ni te atrevas, ese no es. Traen al tercer muchacho. Y Saúl dice: este tiene que ser, porque ese es el más buen mozo de los tres que han pasado por acá. Mire, es fuerte, es vestido en su armadura de soldado, increíble. Agarra su botellita de aceite y dice: Samuel, cálmate. Esta es la versión dominicana. Samuel, cálmate. Y mire lo que le dice Dios. Mire lo que le dice Dios. Le dice Samuel, 1 Samuel 16, le dice: Samuel, oiga lo que te digo. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por la apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y muchas personas quieren hacer una misión, el llamado pastoral, una decisión, porque ellos se autoproclaman en dicha posición. Se autoproclaman en dicho ministerio. Se autoproclaman en una situación donde Dios no ha hecho eso. Dios no le interesa qué tan lindo sea esto, aquello. Mira, hermano, Dios utiliza todo tipo de personas, pero la importancia es que haya un llamado de parte de Dios sobre la vida para hacer eso. Y dice la palabra de Dios que después que vieron a todos los muchachos, Samuel le dice a Isaí: mira, ninguno de estos muchachos son. Tú tienes otro hijo. E Isaí dice: ay, sí, yo tengo uno. ¿Usted se imagina que su papá se olvide que usted existe? ¿Se imagina usted? Ay, sí, pero ese no debe ser. Ese lo tengo yo cuidando a los animales y dándole comida al becerro. Y dice Samuel: tráelo, porque ya hemos visto a todo y Dios dice que no. Pues traen al muchacho adolescente hediendo a comida de becerro. Venga, sepárese ahí. Y dice Dios: ese es, bingo. Qué interesante. Porque el llamado a servir a Dios tiene que ver con el toque de Dios sobre tu vida. No con tus estudios, no con tu cuestión, no con lo que puedes hacer, no con la imitación, no, absolutamente nada de eso. Es un toque de Dios sobre tu vida. Y mira lo que te sucede en el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en la presencia de sus hermanos, para que todos sepan que él era. Entonces el Espíritu del Señor, ¿quién vino sobre él? El Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Qué cosa tan poderosa, que Dios vino sobre David, aunque él era el ignorado, él era el chavo allá. Y déjame decirle algo: solo porque el Espíritu de Dios toque tu vida no significa que tú vas a ejercer lo que él te puso en ese momento. De acuerdo a los historiadores, David pasó 15 años antes de llegar a ser, entre 13 a 15 años antes de llegar a ser el rey de Israel. Ese es otro punto. La gente lo quiere todo de una vez. Microondas. Ya fui al Instituto Bíblico, pastor, deme mi posición. Aguante, hermano. Y le voy a decir por qué.
Porque el talento abre puertas, pero la unción quebranta el yugo. El talento abre puertas, pero la unción quebranta el yugo. Y eso es importante saberlo. Puedes tener talento, puedes abrir puertas, puedes estar en plataformas, puedes hacer cosas grandes, pero nadie es transformado al menos que la unción de Dios se aparezca para quebrantar el yugo sobre la gente y sobre lo que está sucediendo en lo que tú haces. La unción es lo que destruye lo que sucede delante de ti. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos, hoy día. Y es por eso que Hebreos 3 nos está llamando a acordarnos de la palabra de Dios, de aquellos que lo enseñaron, y ver el ejemplo de ellos. Hay cosas que muchos líderes hacen que no están de acuerdo con la palabra de Dios, pero no se fijen en el error solamente, fíjense en aquellas cosas buenas que sí han hecho para avanzar la palabra de Dios sobre su vida. ¿Está conmigo hoy día? Tan importante, Hebreos 13:7 dice así en la versión viviente: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Qué precioso, dice, piensen en lo bueno. Porque Pablo está diciendo, el escritor de Hebreos está diciendo, hay cosas que se dan que no son buenas, que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que se cometen errores. Porque la verdad y la realidad es que el ser pastor es simplemente un ser humano con un llamado de Dios y una responsabilidad grande de parte de Dios, pero sigue siendo un ser humano. ¿Está conmigo? Y necesitamos entender eso. Segunda pregunta que siempre me han hecho: pastor, ¿cómo llego a su posición? Número dos, ¿qué implica el llamado a ser pastor? Entonces, si llego a hacer eso, si ese es mi deseo, ¿qué implica ser pastor? ¿Cuál es el llamado de Dios sobre nuestra vida? Eso es algo precioso. De hecho, mire lo que dice 1 de Timoteo 3:1. Dice así: palabra fiel, Pablo escribiéndolo a su discípulo Timoteo, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado o pastorado, ser líder, obispado, buena obra desea. Puedes decir esa última frase conmigo, esas 3 palabras. 1, 2 y 3. Buena obra desea. Es algo bueno ser líder, tener obispado, ayudar a la gente, líder del grupo familiar, líder de alguna área, ayudar, ministrar a las personas. Es algo precioso, es algo bueno. Pablo dice es algo bueno, pero requiere una responsabilidad. Pablo mismo dice a sí mismo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mientras yo esté imitando a Cristo, yo soy un buen ejemplo. Si me salgo de ahí, olvídate de mí. Y a veces nos olvidamos de Cristo. Usted no se imagina con cuántas personas yo he hablado, pastores, que mires que yo vi este ministro de un mal ejemplo, así que dejé de ir a la iglesia y de estar con Dios. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? Es decir, ¿en serio? ¿Estás abandonando al Dios que murió por ti en la cruz porque un compadre dio un mal ejemplo? No, lo invertiste. Pablo dice: mientras yo sigo a Cristo, sígueme. Pero el ejemplo es Cristo, porque Él es el pastor de la iglesia. Él es el pastor general de nuestro caminar. Él es el ejemplo. Tan importante, no abandones a Cristo. Entonces Pablo dice: eso es importante hacerlo. Hoy leí unas palabras tan increíbles para que entendamos el pesar que hay sobre un llamado en su vida, porque todos nosotros somos llamados a hacer alguna función en nuestra vida. Y Juan Crisóstomo, que era el arzobispo de Constantinopla en los años 400, dijo esto, siendo el arzobispo de la iglesia de Constantinopla, dijo así: los errores de un ministro no pueden ser escondidos, y aún los más pequeños llegan a ser conocidos. No importa cuán pequeños sean, a las personas les parece una gran cosa. Porque las personas no miden el pecado según el tipo de ofensa, sino la ofensa basada en la posición del ofensor. Por alguna razón, el error que comete un ministro, una persona en posición, se ve más grande que si el mismo error se ha cometido por una persona regular. Y la razón es porque hay una visión distinta de lo que usted y yo hemos tomado. Déjeme decirle esto: aunque es un privilegio ser ministro, también es una responsabilidad increíble de serlo. Y de hecho, entre nosotros, mi hermana que está aquí, hermana Tasavia, que dio su testimonio la semana pasada, ha sido ministro ya por ¿cuántos años, hermana, pastoreó usted? ¿Cuántos años pastoreó usted? Más, muchísimo, es como 50 años por ahí, ¿no? Junto con su esposo. Ay, 65 años, calcule usted qué preciosa la obra de Dios. Esa mujer dio su vida todo ese tiempo. 65 años de su vida. Y déjeme escribirle: hay momentos duros, pero hay momentos de gratificación porque Dios nos puso algo de valor. Mira la descripción de Pablo. Mire, Pablo le dice a Tito, a uno de sus apóstoles que él está formando. Dice así: Tito, te dejé en Creta, es decir, en la región de Creta, para organizar las iglesias como apóstol,
para que pusieras en orden a los que quedaban por hacer, a lo que quedaba por hacer, en cada pueblo nombraras ancianos de iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Así que Tito fue para organizar las diferentes iglesias que estaban en el área de Creta. Es decir, digamos que venga al área de San Bernardino y va a organizar las diferentes iglesias que Pablo plantó en esa área. Así que él viene, dice así: el anciano, igual, obispado, el intercambio entre líderes. El anciano o líder debe ser, fíjese bien, intachable, esposo de una sola mujer. Yo no sé quién aguanta más de una, pero esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, dice la palabra de Dios. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. Así que él dice, los líderes tienen una responsabilidad. No lo deja ahí. El obispo, ahora sí está hablando el pastor, del líder. El obispo, que tiene a su cargo la obra de Dios. Así que el anciano es el líder bajo la cobertura del obispo. El obispo que tiene encargado la obra de Dios, o el pastor, palabras intercambiables, dice así: por lo tanto debe ser, una vez más, intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Hay mucho descalificado ya como va la lista. ¿Está conmigo? Entonces la gente ve esta cuestión del pastorado, ese líder evangelista, como que es un puesto de gobierno, como que uno va y le dan un sueldo y usted hace lo que le da la gana. El jefe de esta cuestión es Jesucristo, y a Él es que le vamos a responder algún día. Y es tan importante esto. Una vez más, eso lo vamos a cubrir la semana que viene, la responsabilidad del llamado. Pero mire simplemente lo importante de eso. Pastor, ¿qué incluye eso? Eso incluye todo eso. Versículo 8. Al contrario, dice, en vez de todo eso, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Versículo 9. Debe apegarse a la palabra fiel. No enseñar su opinión o su sugerencia, sino lo que ésta dice y lo que Cristo ya dejó plasmado. La palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también, mire, puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Hay gente que no le gusta eso hoy día. Si usted no le dice el versículo como a ellos les gusta, nos vemos. ¿Está conmigo? Hay una responsabilidad poderosísima, porque algún día yo tengo que responder delante de Dios también por eso. Así que un llamado de Dios. Por eso dice, acuérdate de ellos, acuérdate de lo que han hecho por tu vida. Porque mira, en 1 Timoteo 3, lo puedes leer en tu casa, Pablo continúa, mira lo que dice Pablo: debe tener una vida moral en orden con Dios, debe ser conocedor de la palabra, no para debatir y meterse en chisme y problemas con los demás, sino para exhortar, según la verdad de Dios. No debe ser alguien nuevo, dice la Biblia, se convirtió y al año ya quiere el puesto. ¿Está conmigo? Pablo dice, no, que no sea neófito, que sea una persona nueva. Y segundo, dice Pablo, y que sea puesto a prueba. Esa es otra que a la gente no le gusta. No le gusta que lo pongan a prueba. No le gusta que prueben la condición de su corazón. Si es fácil de ofenderse, si es iracundo. A la gente no le gusta eso hoy día. Pero Pablo dice, el que va a llevar el llamado de Dios necesita ser probado en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. Y mi hermano, Dios desea lo mejor para su vida, pero necesitamos entender cuál es el balance de lo que Dios hace cuando pone un llamado sobre nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? ¿O está asustado? Va a salir de aquí, bueno, yo no quiero nada de eso ya. Mi oracioncita y nos vemos, ¿verdad? No, es algo precioso cuando uno lo hace, porque mayor bendición cae sobre nuestra vida cuando apartamos nuestra vida para Dios de esa manera. Es algo precioso que Dios hace. Es un trabajo, es una función, es una obra. Y cuando pensamos en las cosas de Dios, cambia. Tercera y última pregunta por hoy. La primera fue, ¿cómo uno llega a eso? ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad de llamado? Y la tercera pregunta que me han hecho muchas veces es esta: pastor, ¿cómo puedo ayudarle? Esa es mi pregunta favorita, aunque me la han hecho pocas veces. Es mi pregunta favorita. Pero hay mucha gente con un corazón hermoso. Corazón hermoso porque aman su iglesia, aman el ministro, la ministra, ama lo que Dios está haciendo. Es algo hermoso verlo. De hecho, hay personas en esa iglesia que han sido tan apoyadores y ayudadores de la vida de mi esposa, de mí, Pastor Vladimir, de los demás líderes. Y yo amo eso y le agradezco a ustedes eso. Y entiendo el privilegio también que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Estando ayer en un seminario
para pastores y líderes en Pasadena fue muy ilustrante, fue muy bueno, pero me di cuenta del privilegio que Dios ha puesto sobre mi vida. Del privilegio de entender que no todo el mundo, no toda iglesia crece como la roca crece, no toda persona obtiene lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Y es un privilegio, es un honor poder hacerlo. Y de eso nunca he abusado ni la posición ni lo que Dios ha puesto sobre mis manos. Y es tan importante entender esto porque algún día Dios está diciendo, hey, necesitamos trabajar juntos en ellos. Y la importancia de trabajar juntos, ¿por qué es importante la ayuda mutua? Es porque salimos adelante juntos. ¿Está conmigo? Avanzamos juntos en este caminar, tanto tú como yo en esta obra. Hechos 13:17, ahí mismo, Hebreos 13:17, ahí mismo. Y esta es la predicación de la semana que viene. No iba a enseñarlo, pero Dios me dijo, no, profundice un poco más. Así que la semana que viene quiero detallar ese versículo. Mira lo que dice Hebreos 13:17, dice así: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Ya veo que la mitad no viene la semana que viene, gloria a Dios. Pues miren por qué debe hacerlo, pues cuidan de ustedes como quien tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Estamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no inserté eso, déjame escribir esto para que los hermanos me escuchen a mí, gloria a Dios. Estamos leyendo juntos que Dios dice, eso es una relación mutua. Es una relación mutua el caminar y el avance espiritual juntos. Está conmigo hoy día. Tan importante. Yo quiero leerte algunas estadísticas que a veces se ponen en internet. Hay una estadística muy famosa acerca de qué son los pastores, qué sucede. Esas estadísticas son de una encuesta que se hizo hace muchos años, más de 20 años. Realmente no está actualizada. Pero cosas que se dan. Mire, una reciente del 2016 es esto. 75% de los pastores reportan estar extremadamente estresados. 80% no duran más de 10 años en el ministerio. No es tu carrera. Yo le doy gracias a Dios que vamos para 13 y no sé ni cómo, pero aquí estamos. Gloria a Dios por su misericordia. Muchos pastores, luego del seminario, duran entre 2 a 5 años en su iglesia y luego regresan a hacer otro tipo de trabajo. 100% de pastores han reportado lo siguiente, que conocen a alguien en el ministerio que por lo que llaman burnout, por cansancio espiritual o por conflictos dentro de la iglesia o por alguna caída moral han tenido que dejar el ministerio. 70% de los pastores sufren de baja autoestima. Yo no, porque el Señor me hizo alto y buen mozo, gloria a Dios. No, estoy jugando. Es que se pusieron tensos los hermanos. Los chaparritos, oramos por ellos, hermanos. 70% dice están luchando constantemente en contra de la depresión. 41% están luchando con peleas matrimoniales. 38% están divorciados o a punto de divorciarse. 50% están luchando con adicción a la pornografía. O 37% reportan alguna reporte inusual en su comportamiento sexual. 65% sienten que sus familias viven en una caja de vidrio, que todo lo que ven la gente observa, todo lo que ven la gente critica. 53% de los pastores que no fueron a seminario no se sienten preparados adecuadamente para enfrentar las cosas que trae la iglesia. Yo soy testigo de eso. 70% dice no tienen a un amigo cercano. 70%, y eso es una verdad. Es muy difícil tener amigos cercanos en el ministerio. 72% solamente estudian la Biblia cuando preparan un sermón. Dejan a un lado su vida personal con Dios. Y yo le he confesado a ustedes que mi solución una de esas fue tener 2 Biblias. Yo tengo una Biblia de estudio y tengo una Biblia personal. Y fue la única manera de yo poder separar las dos cosas. Cuando leo esa Biblia estoy preparando el sermón. Cuando leo esta Biblia quiero que Dios me hable. ¿Está conmigo? Que me hable a mí como persona, porque aparte de ser su pastor, yo soy una persona y necesito que Dios me hable, que Dios me anime, que Dios toque mi vida, toque mi corazón. ¿Está conmigo? Sigo siendo su hijo. 21% pasan menos de 15 minutos en oración. Wow, se han ocupado tanto.
44% de pastores a veces no toman ni siquiera un día libre. Y yo le doy gracias a Dios que nuestro pastor fundador, el pastor Jim, nos enseñó estas reglas desde el principio. Yo le doy gracias a él, porque él fue uno de esos hombres junto con su esposa Débora que lucharon para crear esas cosas. Mi esposa y yo hacemos todo lo posible, aunque sea un día a la semana, de desconectar. Aunque sea un día a la semana. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Necesitamos recuperarnos, irnos a tomar un cafecito ella y yo, salir con nuestros hijos, llevarlo al cine, lo que sea, llevarlo a tienda, comerse una nieve, un helado, lo que sea. Es decir, es cosa de seres humanos. ¿Está conmigo? Y es importante hacerlo. 31% no hacen ejercicio. Sigo leyendo. Y 37% van 2 o 3 veces al gimnasio. Gloria a Dios, yo estoy en el 37%. Pero no explica cuántos tacos debe comerse aquí. Ese es el problema en realidad. Unas estadísticas más, rapidito. Dice aquí que hay cosas buenas sucediendo. 57% están felices siendo pastores y felices con sus familias. Wow, qué bueno eso. 65% no batallan con la depresión. 74% no están agotados. 97% están siendo fiel. Un grupo nuevo que hicieron de 1,500 pastores en el 2016. Escucha, 97% son fieles a sus esposas y esposos. Gloria a Dios por sus matrimonios, amén. 77% están orando más de media hora y el 50% por lo menos 1 hora diaria oran. 77% de pastores tratan de pasar por lo menos 20 horas a la semana con sus familias para estar juntos. Dios es bueno, Dios es fiel y es algo precioso cuando lo hacemos. Y esa es la pregunta que siempre me hace, pastor, ¿qué puedo hacer por usted? Ore por nosotros, no solamente por mí, sino por los demás. Siempre oramos, el pastor Jim nos enseñó eso, oramos por los demás pastores e iglesias que están aquí en el Inland Empire. Cuando usted ha venido a nuestra iglesia, si es nuevo hoy, tal vez escuchó la oración o si ha estado todos esos años con nosotros, siempre lo hacemos, porque hemos aprendido algo, ellos no son nuestros enemigos. Somos uno avanzando en Dios. Hay cosas feas que se dan. Hay gente que se va a esto, se pelea, se va a una iglesia, habla mal del otro. Esas cosas se dan, son seres humanos. Pero en realidad hay un solo reino, dice la Biblia. Hay una sola Biblia. Hay un solo Salvador. Hay un solo Espíritu Santo. Hay uno solo, mis hermanos. Hay uno solo. Y a ese servimos. ¿Cómo orar? Hay una imagen, está en inglés la imagen que usted va a ver, pero rápidamente yo quise hacer una traducción porque no lo encontré en español. ¿Cómo orar? Es un acróstico acerca del pastor, muy interesante y muy bonito. Dice así, ¿cómo orar? Ore número 1, P, por la vida personal del pastor. La persona, la vida personal del pastor. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede seguir enamorado de su esposa? Ser buen padre, seguir avanzando. Número 2, la A, la administración de la iglesia. Es un pesar, poder administrar los diezmos y ofrendas de la manera correcta, hacer las inversiones correctas, no meternos en negocios que no son. Usted no se imagina cuántas cosas me llegan a vender a la iglesia. Pastor, si usted hace eso, si usted invierte aquí, esta iglesia va a ser rica. Compramos 50 edificios. Si usted me da $400 para hacer aquello, no olvide de esa cuestión. Aquí nunca nos metemos en esa marrulla. Así es en mi país, marrulla, ¿verdad? No hacemos eso. Hay una administración de acuerdo a la palabra de Dios que queremos hacerlo. Pastor, el estudio del sermón, eso es parte. Yo trato de guardar esas horas. Mi asistente sabe esas horas. Trato de cubrir por lo menos 2 horas cada día más o menos para poder ir estudiando, para preparar el sermón y no llegar aquí a inventar, no llegar aquí a abrir la palabra de Dios y decir, ábreme, Señor, ¿verdad? Es importante tener eso. De hecho, hay una historia de un pastor que le gustaba hacer eso. Llegaba todos los días, los domingos, Señor, háblame. No estudiaba durante la semana. Y bueno, Dios, un día está ahí sentado y está diciendo como todos los domingos, Padre, háblame, dime ahora cuál es la palabra de esa semana. Y nada, silencio. El hombre se piensa a sudar las palmas de la mano. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya viene la hora del sermón y no sé. Se queda caído, háblame, Señor. Y viene la palabra de Dios y dice, te dije que eres un haragán, ponte a estudiar. Así que ya usted sabe. Hay que estudiar la palabra de Dios. Continúa diciendo, el sermón es importante. T, la tribulación y las pruebas. Todos pasamos tribulaciones y pruebas. Somos cristianos regulares y necesitamos eso. La O, la supervisión de las ovejas. ¿Cuál es la mejor manera de poder cuidar de todos ustedes? Déjeme decirle algo. En ese seminario yo aprendí muchísimo y unas conversaciones que hemos tenido con unos hermanos en esta semana. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Es verdad que mientras más pequeña es la iglesia, mejor son cuidadas las personas. Eso es un factor que no se puede negar. En todos los estudios pastorales, las iglesias de menos de 200 personas, la gente se conoce, hay una familiaridad hermosa. Pero también la iglesia grande tiene su función.
Y Dios sabe por qué lo hace. Es la razón por la que tenemos líderes de grupos familiares. Tratamos de que usted se conecte y sea cuidado muchas veces. Yo escucho tantos testimonios hermosos de lo que sucede en los grupos familiares. Eso es importante. Entonces, en esta conversación con la persona, yo le decía, Dios, ¿y qué hago yo? Entonces, estoy mal. Le digo a la gente que se vaya. Cojo los 200 que más bien me caen. Mire, este me cae bien, estos 4. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Verdad? Y lo despedimos. ¿Qué hacemos? Y Dios me explicó, hay una función para cada cosa. Hay una razón por la que Dios hace. Algunos pueden administrar más personas que otros porque esa es la gracia de Dios para eso. ¿Está conmigo? Y cada función es importante. Así que no mire una cosa y la mire peor como la otra. Cada función es importante. Dios, por algo Dios lo hace. No, es la función de Dios.